Ok, buenas tardes, gracias por estar acá. ¿Se escucha bien, no? Sí, ya. Estaba tratando ahora, recién antes de subir, de preguntar quién era la audiencia o de dónde venían y también si es que habían algún tipo de feedback o comentario a través de Twitter o de alguna red. No alcancé a escuchar nada, honestamente me hubiera gustado mucho saberlo porque creo que lo que han visto acá o la presentación tanto de Chile Express como de Rappi, ambas súper interesantes, se pueden haber hecho cargo o no de la expectativa que ustedes tienen o de lo que ustedes quieren aprender de este panel, por llamarle de una manera, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerme cargo de eso, o sea, quisiera que ojalá escucharan lo que a ustedes les interesa escuchar de nuestra experiencia, de lo que estamos haciendo, de lo que nos ha pasado y los desafíos que tenemos. Por lo tanto, voy a tratar de ser súper rápido, menos números, pocas diapositivas y hablar un poquito más. Entonces, lo primero es que quiero decirle que con las dos empresas yo tengo experiencia. Chile Express me parece una extraordinaria empresa que ha venido probablemente muy a la vanguardia de lo que ha venido la logística en promedio en la región, ¿ya? Yo tengo a cargo la operación de e-commerce de Falabella en todos los países y eso significa que todo lo que hicimos en Chile lo hemos tenido que hacer en Argentina, en Perú, en Colombia y ha sido una cruzada bastante compleja porque efectivamente el comercio electrónico partió antes que la logística o que la e-logística, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Significaba que al principio había que improvisar muchas cosas que la industria logística no tenía resueltas. Por lo tanto, los estándares y las expectativas del consumidor respecto a cómo lo atendía el e-commerce era mucho más alta de lo que realmente los servicios logísticos que se prestaban en todos los países eran capaces de dar. Y eso pasa hasta el día de hoy. Si ustedes ven cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes o las principales causas de llamado a los call centers, tienen que ver con dónde está mi entrega, ¿verdad? No me llegó a tiempo, o lo que estoy hablando en general de la industria, eso es el principal reclamo. Entonces, y eso es difícil porque en la medida que el e-commerce se va masificando, todas las compras que antes salían desde los malls o desde las tiendas en una bolsita a la maleta del auto y de ahí a la casa, hoy día tienen que ir en un camión hasta la casa. O tienen que ir a una oficina o a una tienda para que el cliente de ahí lo retire, pero tiene que ser transportado desde una bodega a un lugar. Y eso antes no pasaba, al menos individualmente. Pasaba que llevaban un pallet a una tienda, la tienda se abastecía y de ahí el cliente compraba y él elegía y él se llevaba. Entonces, la última milla la resolvía el cliente. Y eso es complejo porque obviamente los centros de distribución y la red de distribución logística de todos los países no está preparado para eso y por lo tanto ha llevado a crisis bastante fuertes como la que se ha vivido en Estados Unidos, donde empresas tan grandes como los principales actores de e-commerce han tenido que empezar a generar integraciones verticales para ellos mismos hacerse cargo de la logística porque la infraestructura instalada, los procesos y muchas veces los sistemas que están detrás no son capaces de procesar lo que ellos necesitan procesar con los estándares que ellos necesitan procesar. Entonces, al final del día, la empresa dice, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer, ¿ya? Y eso es un desafío grande. Yo creo que la logística ha dado pasos importantes. Lo que nos tocó ver los primeros 5 o 6 años de e-commerce en la región, hoy día es completamente distinto. Más allá de que los dolores son los mismos, los volúmenes son otros y, por lo tanto, hoy día tenemos desafíos mucho más complejos de los que teníamos inicialmente. Rappi, como me toca ir mucho a Colombia, yo me pido un café y me llega en 15 minutos. Me llega un Starbucks en 15 minutos a mi oficina y llega muy rápido, llega calentito. Y viene desde un Starbucks, no viene de una cafetería cualquiera. ¿Qué quiere decir con eso? Que los servicios que se están generando hoy día para efectos de atender la demanda del consumidor está siendo mucho más sofisticado. Pero, lamentablemente o afortunadamente, como queramos verlo, el consumidor también se ha hecho mucho más sofisticado y va un poco más adelante que la capacidad de adopción que ha tenido la tecnología y de cambiar los procesos en las empresas en general. Estoy hablando en general en el mundo. Entonces, hay empresas que eso lo entienden y que saben que eso fue lo que pasó principalmente los primeros 10, 15 años de e-commerce en Estados Unidos. Y lo que hicieron, muchos de ellos, fue decir, bueno, ok, este fue un desafío, eso puso en jaque a muchas empresas y por lo tanto esto no puede volver a pasar o si yo me anticipo a ese problema yo voy a tener una ventaja competitiva bastante fuerte. Entonces, me tocó conversar varias veces me toca conversar regularmente con ejecutivos de la industria en distintas partes
Y el año pasado me tocó estar en conversaciones con la gente del e-commerce más grande que hay en India, ¿ya? Esta empresa es una empresa que recién fue adquirida por otro retail grande en un porcentaje importante, que se llama Flipkart. Esa empresa es la que le ha dado los principales dolores de cabeza a Amazon en India, justamente porque ellos fueron muy hábiles en resolver un problema complejo que se llama logística, ¿ya? Y cuando hablaba con esta gente, me contaban cómo ellos resuelven la logística en uno de los países más caóticos del mundo. Si alguien de ustedes ha estado en India o ha estado en Oriente o en algún país del sudeste asiático, se van a dar cuenta que el tema del transporte es algo realmente... O sea, si ustedes creen que Santiago o Lima o Bogotá es caótico, tienen que ir para allá, porque de verdad ya es un tema complejo. Imagínense todo como la parte más compleja de Valparaíso, pero sin dirección y sin nombre de calle. Y lleno de autos para todos lados, es realmente una cosa caótica. Pero bueno, son empresas que han resuelto este tema. Obviamente no los voy a latear con cómo lo hicieron, pero es sorprendente cómo finalmente a través de la tecnología y a través de empresas y de ejecutivos de empresas que se han involucrado y se han puesto los zapatos del cliente y entendiendo esas necesidades, han logrado desarrollar servicios que finalmente los ponen en un nivel que están completamente fuera del estándar que puede estar cualquier empresa de las tradicionales, finalmente te termina dando una ventaja competitiva brutal. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que las empresas que estamos trabajando o que venimos desarrollando comercio electrónico y que intentamos en lo posible tratar de tener un estándar que sea igual o sobre la expectativa del cliente, nos encontramos con un montón de dificultades y son dificultades complejas, no es fácil moverse, ¿no? Entonces, como contexto, les quiero comentar que yo tengo mucho respeto a la empresa logística porque entiendo lo compleja que está esta industria y adicionalmente me ha tocado vivirla muy en profundidad. Cada gerente que nosotros contratamos de e-commerce en cualquiera de nuestros países, lo primero que le pido es que se suba un camión a repartir y que esté todo un día repartiendo arriba del camión y que entienda qué es lo que hay detrás de ese proceso para que a partir de eso construya lo que quiera construir, pero que tenga súper claro que parte fundamental del servicio que va a ofrecer tiene que ver con la entrega al cliente, ya sea en un punto o en su casa, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un contexto que lo va a pasar súper rápido porque creo que ya les queda bastante claro, ¿verdad? Hoy día tenemos un cliente que está cambiando mucho más rápido de lo que el mercado es capaz de adoptar como cambio. Y eso ha significado, además, y eso que estoy apuntando para allá, me dijeron que se resolvía si yo apuntaba para allá, pero... ¿Ya? ¿Pasó? Bueno, ya. Esta es la misma foto que ¿cómo se llama? Que mostró Chile Express. ¿Y por qué? Porque me parece que es una buena foto, entonces la copié. Entonces, fíjate que uno de los principales requisitos que tenemos nosotros es que esta industria ayude, me quedó grande el formato, ayude a disminuir costos, tiene que trabajar en volverse más eficiente para disminuir costos porque lo único que le queda es crecer. Entonces, sí o sí, la escala les tiene que hacer disminuir costos. Pero además necesitan mejorar el servicio y la eficacia en la entrega. Y eso es un tema no menor, porque si vemos lo que viene pasando, ¿verdad? El cliente, a medida... Yo me pasé otra por ir comentándoles a ustedes. Disculpe, esto anda para cualquier lado, ¿verdad? Estoy tratando de ir para atrás. Ya, eso. Entonces, esto que está acá es un tema. Esto está medido y si ustedes hablan con algunos ejecutivos de la industria en Estados Unidos, ellos les pueden decir cómo la velocidad promedia de desplazamiento en las urbes viene disminuyendo y se lo pueden expresar en millas por hora. ¿Cómo viene bajando? Esto lo único que le queda es volverse más complejo, hasta que cambie, hasta que se produzca un punto de inflexión, ¿verdad? Donde tengamos un cambio tan fuerte en el modelo de transporte en cada uno de los países que haga que esto cambie de una vez. Pero esto probablemente en los próximos 5 años y 10 años, me atrevería a decir, va a seguir volviéndose peor. Entonces, parte de la pregunta que uno se hace es, ¿qué va a pasar en 5 años más?
¿Cómo yo puedo ofrecerle 24 horas a un cliente entrega en el centro de Santiago, o en el centro de Bogotá, o en Capital Federal, Buenos Aires, o en Sao Paulo, etcétera, si yo tengo hoy día desplazamientos, ¿verdad?, que me hacen absolutamente imposible moverme con la velocidad que quisiera? ¿Cómo lo hago? Si hay una presión cada vez más fuerte, que los costos del delivery sean muy bajos. Y mientras más lento es el proceso de distribución, menos paquetes le puedo meter a un camión promedio. Entonces, si el camión va con menos paquetes, lo que termina pasando es que se vuelve mucho más ineficiente para la empresa de transporte distribuir un camión a dar una vuelta que le toma todo el día para bajar, no tengo idea, 15 paquetes. Se vuelve ineficiente. Entonces, todo esto empieza a generar una presión brutal para ver cómo se logra, ¿verdad?, que el cliente, con todo este contexto, tenga un servicio que esté al nivel de lo que ellos o de lo que nosotros hoy día estamos demandando. Este es el gran desafío que tiene el comercio electrónico para los próximos 10 años. Entonces, el tema del last mile delivery está definitivamente hot. O sea, esto viene creciendo súper fuerte. Nosotros venimos hace un buen tiempo usando ya el crowdsourcing para efectos de distribución. O sea, usar servicios de este tipo para efectos de entregar productos que caben en esa mochila que va detrás del cliente, en este caso de la persona que hace el delivery en bicicleta, en moto, caminando, etc. Esto que está acá se está masificando a niveles bastante impactantes. Hay ciudades donde ustedes pueden ver, a algunos les llama la atención entrar a los supermercados acá y ver un montón de gente piqueando productos. Pues se le dijera que hay muchas empresas que venden en Estados Unidos que saben qué cantidad de iPhone van a vender al otro día en Manhattan. Entonces, si dicen, bueno, ok, mañana vendo 15.000 iPhone en Manhattan, entonces piqueo 14.000 antes que me los compren, los prevendo, los empaco, los meto en un camión y los meto en la noche a Manhattan. Y al otro día en la mañana, cuando se vendan, porque voy a vender 15.000, entonces la probabilidad de que yo haya piqueado algo que no vas a vender es muy baja. Entonces, pesco ese producto y lo entrego en 1 hora, pero lo tengo metido en la noche en Manhattan. Eso empieza a ser parte de la lógica que se empieza a producir en torno al comercio electrónico y probablemente va a formar parte de lo que ustedes van a ver en los próximos 5 años acá en Santiago, ¿ya? Esto que está acá también es algo que se ha demorado un poco más en Chile o en la región, diría yo, en crecer. Si ustedes van a Europa, sobre todo Europa del Este, se van a dar cuenta que parte importante de la distribución se hace entrega a través de locker, ¿no?, donde el cliente va, pone su teléfono en la pantalla y le abre la gaveta, saca el producto y se va. Y no hay intermedia, no hay personas, no hay nada, ¿ya? Y bueno, por ende, todas las empresas que antes eran empresas con un foco mucho más fuerte en productos, pasaron a ser empresas tecnológicas. Pasamos a ser empresas tecnológicas porque al final del día el producto, queramos o no, es algo que empieza a comoditizarse. Como decía Alfonso, probablemente ese LED que ustedes están viendo es un LED que es muy similar en muchos comercios, ¿verdad? Y probablemente los precios pueden oscilar levemente, ¿verdad? Uno puede hacer esfuerzos más grandes y tener un precio súper competitivo, pero al final del día lo que el cliente quiere es que ese producto le llegue lo más rápido posible y le llegue, ojalá, en las condiciones que él pidió y ojalá no lo dejen esperando todo el día, ojalá sea en un rango horario. Entonces, el hecho de que el ecosistema en el cual se empieza a mover el consumidor hace que tenga menos tiempo para la familia, que eso se valore, hace que, o pretender de que 20% del tiempo del día de una persona lo use para ir a comprar a una tienda, buscar estacionamiento, ir a buscar el producto a ver si es que lo encuentra y después tomarlo, pagar estacionamiento e irse, manejar hasta la casa y no ver a sus hijos, es muy fuerte. Es muy fuerte, eso no es consistente con lo que está pasando. Y esa es la razón por que se viene masificando esto. Cada vez, y esto lo digo una y otra vez en los distintos congresos, cada vez los hogares están constituidos por familias en las cuales las dos personas trabajan. Y eso significa que no hay tiempo para dedicar, o no hay mucho tiempo a dedicar al ir a comprar productos. Pero lo que es peor es que tampoco tengo tiempo para esperar que llegue el camión. Entonces la pregunta es, bueno, si el camión llega y yo no estoy, yo vivo en un departamento, ¿dónde queda el producto? ¿Dónde queda? En la consejería, ¿no es cierto? Ok. ¿Alguien de ustedes vive en edificio? ¿Sí?
¿A alguien de ustedes les pasa que la conserjería se está llenando de productos? ¿Les pasa también de que la comunidad no se quiere hacer cargo de pérdidas de teléfonos celulares y de cosas que empiezan a generar ruido porque no hay un lugar donde tenerlo? Bueno, ese problema, véanlo multiplicado por 10 en muy poco tiempo. Ustedes se pueden imaginar los edificios cómo van a ser en poco tiempo, ¿no? Les ha tocado ir a hoteles, a congresos, a lugares que son muy concurridos, donde la gente compra mucho por internet, sobre todo en Estados Unidos. Los hoteles tienen verdaderos servicios logísticos metidos entre medio. Entonces la gente compra y prácticamente UPS, FedEx, todos tienen sus servicios súper resueltos con los hoteles. Esa lógica va a pasar con los edificios. De hecho, no hay forma que no pase con los edificios. Es impensable pretender de que el conserje siga recibiendo la cantidad de paquetes que está recibiendo y que las tasas de comercio electrónico sigan creciendo a 2 dígitos en los próximos años y ustedes vean que el modelo sigue igual. Entonces, este es un desafío para las inmobiliarias, este es un desafío para el gobierno, este es un desafío para las empresas de transporte, este es un desafío para las comunidades y hay un montón de otros actores que intervienen en esta cadena que finalmente hace que tengamos que cuestionarnos lo que estamos haciendo. Ustedes saben que acá en Chile existe el zip code o el código postal, ¿no? Pero hoy día no es obligación usarlo. Entonces, el problema que se ha hablado acá respecto a la necesidad de regularizar las direcciones y tratar en lo posible de disminuir el error para efecto que el camión no parta para otro lado, es súper difícil, es un tremendo tema. Todos hemos invertido mucho en eso, yo creo que las empresas más grandes somos las que más tempranamente empezamos a hacer eso, pero aún así no se logra que el 100% de las direcciones estén normalizadas. Entonces eso genera un conflicto tremendo porque al final del día hace que los camiones terminen dando vueltas en lugares donde no corresponde o por rutas que son ineficientes. Y de paso, el cliente además, como no tiene tiempo para esperar y como quisiera que ojalá le dieran en rango horario la entrega, entonces él empieza a exigir tener un web tracking que sea absolutamente preciso. Ojalá dime en cuánto rato más me va a llegar. Ojalá sea como cuando ven Uber, ¿se fijan? Que ustedes ven que el auto viene. Bueno, esas son las expectativas que empieza a tener el consumidor. Pero si yo voy con un refrigerador y yo no sé si ese refrigerador va a entrar o no en el ascensor, o peor aún, va a entrar en la puerta de ese departamento, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si no entra en el ascensor y el cliente viene al piso 5? 2 opciones, o el transportista se lo deja abajo, o el transportista pesca con el peoneta y suben 5 pisos por la escalera del refrigerador para llegar a la casa del cliente, que es lo que se hace siempre, o se intenta hacer siempre. Listo. Si eso pasa y significa que hay que subir 5 pisos, significa que todo el camión o todas las órdenes que vienen después se atrasan. Entonces ese cliente que está en los últimos 3 o 5 clientes en la ruta, lo más probable es que tengan un atraso en la entrega. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo se resuelve ese problema? Entonces ya toda la presión que se empieza a generar por tener lo más controlado el proceso de delivery obliga a que los edificios y las casas hechas estándar, es decir, condominios o torres, empiecen a tener valores logísticos. Ustedes saben qué son los valores logísticos, ¿no? Los valores logísticos, cuando ustedes ven una caja, la caja se ha fijado que ahí salen 4 líneas y le pone 8, significa que se pueden apilar hasta 8. Significa que se le puede poner un peso máximo de X y que tiene que ser cargada de tal manera no, y que puede quedar intemperie o no, etcétera, etcétera. Esos son los valores logísticos y muchas otras cosas más, por supuesto. Bueno, un edificio va a requerir que el e-commerce sepa cuánto, si es que hay o no lugar de descarga, si es que los productos entran, cuáles son los tamaños del ascensor, cuánto peso se le puede meter, cuál es el tamaño de las puertas y si es que un colchón entra o no entra en una pieza. Si no se hace eso, es imposible de que se pueda tener control sobre el delivery y que el cliente también tenga claridad cuando le llega el producto. ¿Se dan cuenta lo complejo que es transitar hacia los estándares de transporte que el comercio electrónico, entre comillas, que ustedes mismos, que nosotros mismos los consumidores necesitamos? Este tema es estructural. Venimos avanzando súper rápido, pero va a ser lento llegar a esos estándares donde prácticamente exista 100% certeza de que el horario que me dijeron que iba a llegar es el horario que el producto realmente va a llegar. Ok,
Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Obviamente se necesita mucha inversión en tecnología y, por supuesto, mucho foco en desarrollo logístico, tanto en las empresas logísticas como en las empresas que hacemos e-commerce. Obviamente, la única forma de que todo esto sea factible de financiar es que esto se logre con escala. Y para esto se necesita que crezca y que crezca el comercio electrónico. Razón por la cual trabajamos con la Cámara de Comercio para impulsar de que el comercio electrónico se masifique. Y para que se masifique el comercio electrónico, uno de los principales temas que tiene que suceder es que el consumidor crea y confíe. Y la única forma que pase eso es que no hayan ni fraudes y tampoco hayan incumplimientos. Si esas dos cosas, yo diría el del fraude está bastante, no es un tema prácticamente a los estándares del día de hoy, pero los incumplimientos siguen siendo importantes y siguen doliendo. Y eso es probablemente el principal desafío y es lo que nos toma, yo diría, el 60% del tiempo a todos los que trabajamos en esta industria. Por ende, entonces, en conclusión, todas las empresas tienen que volverse empresas low cost. Tenemos que ver cómo transferimos ojalá toda la inversión, todo nuestro foco en darle valor al consumidor y hacer que nuestra operación sea lo más baja posible desde el punto de vista de ineficiencia, eliminar todas las ineficiencias posibles para poder transferir en tecnología todos estos servicios al consumidor, ¿verdad? Y aquí tienen, y con esto termino, algunas muestras de lo que está pasando hoy día. Alfonso les hablaba de cómo se viene masificando o cómo viene la tendencia para lograr que los servicios cumplan la expectativa del cliente. Miren cómo esto del 2017 al 2018 ha venido creciendo. Dos días de entrega, ¿verdad? Pero miren cómo ha venido el Same Day Delivery. Se viene duplicando el Same Day Delivery. Y eso es muy fuerte. O sea, el consumidor dice, ok, pues yo le quiero ya. Obviamente que esto, si ustedes lo abren por categoría de productos, se van a encontrar con cosas mucho más fuertes, ¿no? Y poco lo que decía nuestro amigo de Rappi, grocery es por lejos la categoría que más, o una de las categorías que más demanda tiene de tener un delivery rápido, ¿no? Pero hay otras también, y que no es menor, como es todos los productos, sobre todo lo que es home appliances, todo lo que es refrigeración, lavado, etcétera. El cliente también necesita tener certidumbre porque usted no puede llegar con un refrigerador y dejarlo en la recepción de un edificio y que espere que esté el cliente, le molesta el edificio. Entonces la gente tiene que hacer es pedir el día o dejar a alguien que reciba ese producto. ¿Se fijan cómo esto está lleno de fricciones? Entonces, aquí hay un desafío tremendo a la industria. Y finalmente, este es un canal donde el cliente ve una experiencia mucho más de conveniencia. No solamente a nivel de precios, no lo vean solamente precios es un must. Tú tienes que ser competitivo y tienes que tener buenos productos y un buen servicio. Pero lo más importante es que la conveniencia tiene que estar dado con cómo tú me haces la vida más fácil. Cómo yo te compro a ti y a través de comprarte a ti y tú me haces un buen servicio, yo gano algo. Gano tiempo con mi familia, gano o me evito malos ratos o lo que sea, ¿ya? Ese es como el gran tema que hay detrás de esto y eso está bastante evidente en este gráfico. Eso es. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ricardo.